Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada del fútbol aragonés. Bienvenidos al último episodio del año 2021. Un episodio que va a estar cargado de información, de todo lo que ha ocurrido en la anterior jornada y nos centraremos ya en la próxima, en la anualidad próxima de fútbol que disfrutaremos con quién, con la Grada FM, con quién si no. Vamos rápidamente con Liga Nacional y División del Juvenil con nuestro hombre de gala, Fernando. Ah, me dicen no. Venga, pues no. Pues entramos con el femenino. Con Luis Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buena, Francho. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Luis que esté con nosotros porque se ha pegado un palizón de vuelo desde la China hasta aquí. ¿Cuántas horas son eso, tío? 14 horas de vuelta con vuelo directo. Madre del amor hermoso. 14. Tienes que tener el culo ya duro, ¿no? Como una piedra. Es, es horrible. Lo del viaje de tantas horas en avión es horrible. Y ya con escalas no os quiero contar. Pero bueno. Madre del amor hermoso. Pues por eso, agradecidos. Cuéntanos qué nos tienes que informar del fútbol femenino aragonés con esa segunda federación donde tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Parece que en dinámicas muy parecidas. Sí, bueno, al final, como comentasteis también la semana pasada, dos empates para los equipos. Hay que poner sobre todo en valor, aunque jugaban en su casa, el empate de la Sociedad Deportiva Huesca contra el Badalona Women's. Al final, bueno, Badalona es un pedazo de equipo, ¿vale? A mí ese me parece un muy buen punto, muy buen punto. Aunque sí que es cierto que en casa, pues bueno, el Huesca sigue estando a 4 puntos del descenso. Creo que es una distancia bastante considerable. Evidentemente no permite relajación. Y bueno, yo creo que es una distancia prudente para poder seguir trabajando y hacer bien las cosas, ¿no? Y Por más, otro lado, más después de que el Rayo Vallecano empatara con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, un resultado que a la postre yo creo que nadie contábamos con ese punto, con ese empate. no, porque además daba la sensación de que las de Vallecas estaban, por decir de alguna forma, medio muertas, ¿no? Medio fuera de la competición, sobre todo con la última derrota del equipo vallecano contra la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, vinieron aquí a echarse atrás, a dar golpes a la contra y le salió medianamente bien. Entonces, bueno, las de Carlos Roldán fueron sorprendidas porque, como he dicho, es un equipo que no estaba cuajando buenas actuaciones y sacaron un punto del campo del líder que no es sencillo. ¿Cómo ves tú este mercado invernal, tanto para el Zaragoza Club de Fútbol Femenino como para la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, lo veo complicado. No es fácil incorporar futbolistas y traerlas a esta comunidad y en el mercado invernal aún es más complicado todavía. Sí que creo que se están moviendo bastante bien y creo que habrá alguna sorpresa en ambos equipos. Bueno, lo que me imagino que primero dejar salir antes de entrar. A ver, en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca tiene una plantilla reducida, encima ha tenido lesiones, alguna bastante prolongada. No creo que haya mucho movimiento en cuanto a salidas. Sí que creo que deberían de reforzar alguna posición bueno, para competir de mejor manera en esta segunda vuelta. Por su parte, el Zaragoza femenino, pues creo que no se puede hacer mejor, pero no obstante, creo que estarán atentos a mercado y a posibles movimientos para seguir implementando ese nivel bueno que ya tienen, darle una vueltita más, ¿no? De momento vemos que va primeras con 28 puntos y con un guarismo de +11, que no está nada, nada, nada mal, ¿eh? No, no, desde luego, desde luego. Es una primera vuelta estupenda. Esperemos que la puedan seguir manteniendo o mínimo igualar. Pasamos a la tercera federación, donde ahí pues tenemos un grupo plenamente aragonés con 4 equipos peleando por el ascenso a esta segunda federación. Y
vemos goleadas abultadas. Una concretamente que te afecta a ti. Sí, bueno, si quieres repasamos un poquito. Pues bueno, la Unión, la J de Rey 1-3 el Ebro. Hay que decir que este partido, que fueron empate hasta el minuto 96, que se adelanta 1-2 el Ebro y en el 97 o en el 98 vuelve a marcar el tercero, pero lo puso muy complicado la Unión, ¿vale? Entonces, pues bueno, como he dicho, empiezan a competir todos los equipos de la competición y empieza a ser complicado cualquier encuentro. La Sociedad Deportiva Egea 0, un gol contra Peñaferranca, Delicias 4-0 Cosmos, El Gancho 1, 9 Valdefierro, Next Level 0, 3 Zaragoza Femenino, el filial, Estadio Casablanca 1, 3 Real Zaragoza. Vamos a ver la clasificación. Sí, adelanta Valdefierro a Real Zaragoza por el cómputo de los goles. Y líder de la primera vuelta, pues el Club Deportivo Ebro. Con 32 puntos, un punto por encima de Valdefierro y del Real Zaragoza. Y se abre una pequeña brecha, tampoco mucho, porque al final son 28 puntos, si no me falla la vista, los que tiene el Delicias. Pero sí que es verdad que los equipos más goleadores, al menos esos máses así lo indican, Valdefierro y Real Zaragoza. Sí, a ver, tanto Ebro como Valdefierro como Real Zaragoza son los tres equipos bueno, que al final creo que se van a jugar un poquito todo, ¿no? Delicias está ahí, evidentemente, por méritos propios, pero ya sí que yo creo que hay un salto entre los niveles de las propias plantillas y al final, como digo, pues creo que quedará en puestos altos, pero no creo que esté diseñado como para competir con los tres equipos de la zona alta. Y en la zona baja, el Gancho, que se la jugará con la Unión La J Rey. Sí, porque además, pues bueno, Cosmos es un equipo que también, pues bueno, pues está sufriendo bastante, pero sí que tiene un puntito más a referencia de la Unión y Gancho. Son dos equipos, pues bueno, pues que yo creo que no estaban preparados para esta competición, por lo menos inicialmente. Ojalá acaben en buen tono y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Pero sí, está claro que la pelea es entre ellos dos por el descenso. ¿Aquí también habrá mercado invernal o no, Luis? Si en segunda ref es complicado, imagínate en tercera ref con menos argumentos económicos y menos argumentos deportivos. Es muy difícil a estas alturas mover. Muy difícil. Muy Bueno, complicado. siempre hay algún mirlo blanco, de esos que se les escapan a los de la segunda, que puede recalar en la tercera, pues por amistad o por cualquier otro factor. Sí, hay movimientos, hay movimientos. Lo único que lo que comentamos, pues alguna futbolista que no compita todo lo que quiere participar en segunda ref y pueda dar el paso atrás para coger un poquito de impulso, un poquito de mejor dinámica, pero vamos, es difícil. De la preferente algún traslado hacia la tercera ref, pero volvemos a insistir, no hay demasiadas opciones. Y en la preferente, ¿cómo va la cosa? ¿Sigue el API a lo suyo? Sí, bueno, pinchó por primera vez en el año. Empate a puntos con Valdefierro, 2-2, en un partido pues muy, muy igualado y en el que, bueno, Valdefierro saca un poquito también los pies del tiesto, demostrando que creo que puede estar arriba también a final de año, el filial del equipo de Valdefierro. Mm, ¿Te Por imaginas otro, que se diera la circunstancia de ascender el Valdefierro a la segunda federación y el filial a la tercera? bueno, pues igual es mucho soñar, pero te tengo que decir que las plantillas están diseñadas para eso. Bueno, pues No es fácil, evidentemente, pues bueno, muchos datos, mucha información, muchas cositas que tienen que cuadrar, pero sí, las plantillas se diseñaron para estar las dos arriba y bueno, para conseguir los objetivos de ascenso, ambas. un objetivo ambicioso. Tenemos torneo, ¿no? En Egea, torneo de fútbol femenino. Sí, sí que hay torneo, sí. Sí, tengo poca información sobre ello, pero vamos, que sí que hay torneo.
Bueno, pues desde aquí animaros a seguir sobre todo pues toda la información que indique la Sociedad Deportiva Egea. Yo lo acabo de leer ahora en el Twitter o X del conjunto de las Cinco Villas y la verdad es que es una iniciativa muy interesante. Ya era hora también que hubiera un torneo de fútbol femenino en Navidades, que se echa mucho a faltar. Sí, bueno, al final, sobre todo este año, al ser el calendario como es, sí que admite alguna cosa de este tipo. Sí que es verdad que los últimos años, cuando era competición nacional, no da tregua, no da tregua. Pero con la reducción de equipos este año, pues bueno, es bueno que haya iniciativas de este tipo, porque además no es bueno para la competición tanto parón. Luego cuesta muchísimo empezar y hay equipos que lo pagan porque no vuelven a arrancar al nivel que lo dejaron. Pero bueno. Bueno, Luis, ¿alguna cosa más que nos quieras indicar del fútbol femenino? Nada que añadir. Contaremos a la vuelta a ver qué movimientos se han podido realizar, si es que los ha habido, y hablaremos de las nuevas competiciones, de las nuevas jornadas. Pues descansa, que te lo mereces. Un abrazo, amigo. Gracias. Un saludo. Adiós. Saludo. Bueno, y dejamos descansar a Luis Aranda. Fijaos, el viaje que se ha pegado, viaja más que Willy Fogg. Nos vamos ahora sí con Liga Nacional y División de la Juvenil con Fernando Mena. Buenas noches, Fer. Hola, buenas noches, Francho. ¿Cómo estamos? Y es que te había visto entrar en la prueba de sonido que hacemos habitualmente y digo, pues le ha dado tiempo a llegar de la cena que tenía y empezamos, Sí, sí, sí. seguimos, ¿no? Como lo tenemos estructurado y de repente me veo por el chat interno al bueno de Héctor, que hoy maneja la nave del fútbol. Me dice, no, femenino. Pues vale. Donde hay patrón no manda marinero. Así es, Francho. A callar, sí, sí. Bueno, hemos llegado ya al final, ¿no? De esta mitad de temporada del 2025, ya languideciendo este año futbolístico con una Liga Nacional que está apasionante, pero que parece que tiene a un firme Monzón como líder absoluto de la categoría, y luego la División del Juvenil, que cada día nos sorprende con una cosa diferente. Así es, Francho. Si quieres empezamos primero por la Liga Nacional, que como, bueno, venimos diciendo que el Monzón parece que sigue firme, pero esta jornada última antes del paro navideño ha habido muchas sorpresas por la parte de arriba y el Monzón se dejaba 2 puntos en casa contra la Unión La Jota, que estaba en descenso, con lo cual repasamos, si quieres, los resultados rápidos de esta jornada. Club Deportivo Euro 5, Calatayud 0, San Gregorio 2, Huesca B 2, Racing B3, Fraga Fútbol Base 2, Amistad 1, IPC La Escuela 2, Juventud 3, Oliver 0, Estadio Casablanca 1, Olivar 1, San Agustín 0, Balsas Picarral 1, Teruel 0, Real Zaragoza B 4 y Atlético Monzón Atlético Monzón Fútbol Base 0, Unión La Jota 0. Como comentamos, Francho, como ves, el que no falla es el Real Zaragoza, que el Real Zaragoza, tenemos que comentar que el día 27 de diciembre juega su partido aplazado que tenía contra el Ebro, y con este pinchazo del Atlético Monzón, que tiene ahora 33 puntos, el Real Zaragoza B es segundo con 31. Si ganara ese partido al Ebro, Francho, pues tendríamos nuevo líder y se iría de fin de año pues con ese regalo Miki Álvarez, que es el míster del Real Zaragoza B, pues con su equipo en el liderato. Como venimos diciendo, Francho, es verdad que el Monzón se mantiene, pero se está dejando algún punto por ahí fuera. Y esta semana sí que la verdad que no nos esperábamos ese pinchazo en casa contra la Unión, que la Unión también hay que decir que sigue en descenso, pero está sacando puntos últimamente. Por la parte de arriba también sorprende esa derrota de la Amistad contra el IPC La Escuela, que parece que nos oían aquí que tenía que reaccionar y así lo han hecho. Llevan 2 jornadas, 2 victorias consecutivas, una victoria muy importante contra el Amistad. El Amistad, pues que desaprovechó la oportunidad de escalar posiciones. Y igual que el Juventud. El Juventud gana 3-0 al Oliver. Un Oliver, Francho, pues que tuvo también la oportunidad de haberse metido, pues fíjate, con 27. Se hubiera puesto una victoria con 30, así sigue tercero con 27. Y el Juventud es el beneficiado de esta jornada, que gana su partido, ya lleva 4 jornadas sin perder y se mete cuarto con 25, Francho. Con lo cual, un Juventud que ha reaccionado bastante bien, ¿eh?
está todo muy compactado por la zona alta. También hay que contar que el Real Zaragoza no puede ascender y esa Sí. plaza de ascenso está muy laminera, muy laminera, tal y como está Está ahora, muy, sí, sí. Está muy sobre todo competida, Francho, porque ujú. por el golaveraje y porque vemos que, en este caso el Real Zaragoza lleva un más 28. Así es. Pero si te das cuenta, Francho, están 7 equipos hasta el Ebro, que también nos pedían esta semana que no mencionábamos al Ebro. Pues ahí está también el Ebro, que está con 22 puntos, séptimo, un Esteban Casablanca, que la verdad también tenía la oportunidad esta semana de subir posiciones, pero al final empataba uno con un Olivar y están 5 o 6 equipos en 6 puntos, en 6 puntos para colocarse entre el segundo y primer puesto, Francho. Y en Y la por la zona parte, baja, que está también la sí, cosa sí, que arde, porque en este caso Olivar tiene 12 puntos, sí, sí, a un sí, sí. punto la Jota, a 2 puntos San Gregorio, San Agustín y el Balsas a 3. Vamos, que Y hay es que, lío, hasta lío, sí, sí. El Fraga se puede meter el lío. Exactamente, es que igual que venimos hablando en División de Honor, perder 2 jornadas ahora mismo sin puntuar en la Liga Nacional te condena a bajar posiciones. Fíjate el Balsas que ganaba 0-1, pues un partido súper importante para el Balsas, sacaba esos 3 puntos y mete en descenso esta jornada al San Gregorio, que el San Gregorio sigue sin perder, pero al sumar un empate en casa, pues lo mete en descenso. Y como ves, Francho, el Balsas Picarral es el 13º con 15 puntos, San Agustín 14. Y ya San Gregorio de descenso con 14, Unión AJ 13, Olivar 12 y el Calatayud sí que se queda descolgado con 6. Pero está todo muy igualado, Francho. Tú que controlas a la perfección todo este fútbol, ¿cómo ves el mercado de invierno en Liga Nacional Juvenil? Hombre, Francho, en Liga Nacional Juvenil no es lo mismo que en División de Honor Juvenil. A ver, en Liga Nacional es más complicado pues incorporar jugadores. Lo que pasa que es verdad que puede que a lo mejor de equipos como División de Honor Juvenil, en este caso sería el Racing, que tiene una plantilla más amplia, pues siempre hay chicos que buscan más minutos y pueden recalar en algún Liga Nacional. Esta semana comentábamos la semana pasada que, por ejemplo, el Ebro fichaba a Aarón, un jugador también del Racing, con lo cual pues se puede dar, o un jugador de juvenil preferente que esté destacando y pues equipos de Liga Nacional pues sigan tras ellos. Está claro que esta segunda vuelta, bueno, este año nuevo, seguro que muchos equipos se van a reforzar donde vean que necesitan jugadores, Francho. Quizás también lo que decía Luis en el fútbol femenino, ¿no? Puede pasar aquí. Jugadores que en estos momentos no estén contando para sus actuales misters, que pidan la carta de libertad y marcharse a un Así equipo es. a tener más minutos, ¿no? Así es, Francho. Al final, esto se trata un poco de jugar. Ellos quieren jugar, los chavales quieren jugar, y la verdad es que es una buena opción. Al final, ya no es que te vas a una liga nacional por arriba o por abajo. Aquí lo que consiste es jugar, tener minutos y muchos chicos volverse a sentirse pues, futbolistas que a lo mejor en categorías superiores pues no lo pueden demostrar porque no tienen minutos por muchas cosas, Francho. Vamos con División de Honor Juvenil, con esos resultados que se daban en esta última jornada del año 2025. Así es, Francho. Repasamos un poco la jornada, cómo ha ido. Racing Club 0, Real Zaragoza 1, Girona 4, Montecarlo 1, Mallorca 4, DAM 3, Sociedad Deportiva Huesca 1, Gimnàstica Manresa 2, Fútbol Club Barcelona 4, Constancia 0, Español 2, Cornellá 1, Sant Cugat 1, Sabadell 2 y San Francisco 3, Nasti de Tarragona 2. Entrando un poco, Francho, a los equipos aragoneses, bueno, estaba este derbi aragonés, el Racing contra el Real Zaragoza. Teníamos ahí también un enfrentamiento en los banquillos, el maestro Seo Garcés contra el alumno, podríamos decir, Tiberio, que es verdad que Tiberio ya comentó que para él iba a ser una ilusión enfrentarse a un Real Zaragoza y a un Garcés, que para él pues es un elogio enfrentarse a él, como él comentó. Y bueno, pues fue un partido, como vimos, muy disputado, como siempre en el Parque Deportivo Ebro. Y bueno, el Real Zaragoza sí que es verdad que salió muy concentrado, se adelantó por medio de Enzo, el racinguista. Y bueno, la segunda parte tuvo sus oportunidades también el Racing, podía haber empatado en alguna ocasión, pero igual que la semana pasada, Francho, comentábamos que fue mucho premio para el Racing vencer a la Sociedad Deportiva Huesca. Pues bueno, esta jornada el Real Zaragoza consigue los 3 puntos y no nos olvidemos que ya está clasificado para la Copa del Rey
con lo cual el Real Zaragoza sigue sus objetivos y está cumpliendo a la perfección una temporada hasta ahora pues excelente, Fancho. Decíamos que es una competición, la anterior, muy igualada, en este caso, 3/4 de lo mismo. Vemos ahí en un ramillete de puntos Sí. hasta bueno, podríamos decir hasta el propio Racing con 20 puntos se puede meter en la pomada de Sí. la zona alta. A ver, esta jornada, Francho, el inconveniente de la jornada, por llamar, es verdad que el Montecarlo se enfrentaba a un Girona que estaba también luchando por la Copa del Rey, y bueno, pues esa derrota de 4-1 para el Montecarlo, en parte, pues a lo mejor muy abultada, compitió muy bien el Montecarlo la primera parte, pero bueno, luego el Girona tiene mejor plantilla, mejores jugadores, y dentro del resultado entraba esa posible derrota. No olvidemos que el Montecarlo se va acaba el año fuera del descenso, con lo cual es verdad que está todo muy igualado, 12 puntos, pues Montecarlo está fuera del descenso con 12, pero es que fíjate, el Linares de Manresa, que era colista, ahora ya marca el descenso con 11, Constancia con 10, Cornellá con 9 y Sant Cugat 9. El que se ha metido un poco lío es la Sociedad Deportiva Huesca, Francho, que pues fíjate, en su partido contra el Linares de Manresa, que todos veíamos que tenía que reaccionar y sacar esos 3 puntos, pues al final, en los últimos minutos de descuento, pues Roche empataba 1 y al final pues se iba a un partido 1-2 que deja al Huesca muy tocado Francho, porque son muchas jornadas sin puntuar y bueno, veremos a ver qué pasa en este principio de año, Francho. A mí me sorprende que con tanta derrota no haya movimientos. Bueno, Francho, yo creo Es que... o que tienes más paciencia que el Santo Job, o porque estamos viendo la clasificación. Fíjate Sí, tú cuántas. Lleva 8 jornadas, ¿no? Seguidas. sí. Es Y que sí, es que, son fíjate, 12 puntos. Yo sé que sí. muchos aficionados del conjunto del Alto Aragón pues están muy sorprendidos de que no, pues bueno, de que el club no esté todavía, pues bueno, está respetando el trabajo de Ross, que de hecho, bueno, el primer tercio de la competición, yo lo dije, para mí era el que mejor fútbol practicaba de los 4 equipos aragoneses. Es que fíjate, Francho, cuando se vuelva la próxima jornada, el día 4 de enero, tenemos un Real Zaragoza-Girona, un Montecarlo Fútbol Club Barcelona, de regalo de Reyes para el Montecarlo, No me y da. tenemos la DAN, tenemos una DAN Sociedad Deportiva Huesca, imagínate, también ese partido, y un Ginasti Manresa Racing Club. Volviendo a la Sociedad Deportiva Huesca, Francho, que estamos hablando, pues bueno, yo sí, pues es verdad que a lo mejor necesita un cambio en la Sociedad Deportiva Huesca, pero yo vería más un poco reactivar esa plantilla, Francho, porque a lo mejor tiene un perfil de jugadores que no están acostumbrados a lo mejor a estar ahora en la parte baja, se han acostumbrado a lo mejor a estar en la parte alta jugando un buen fútbol y de repente se han visto, pues fíjate cómo están, y ahora a lo mejor es un poco más de activar a esos jugadores que a lo mejor hacer un cambio en el banquillo, que es verdad que nosotros, como siempre, la opinión, humilde opinión, pero bueno, no sé, es verdad que Ross está haciendo un gran trabajo, pero bueno, a lo mejor ahora no sé qué puede necesitar el equipo, Francho, para reaccionar. Veremos a ver cómo se mueve en el mercado invernal, porque aquí sí que va a haber mercado, sí que va a Sí, haber movimientos, fichajes, incluso en algunos casos descapitalización de algún equipo de Liga Nacional Juvenil en favor del conjunto de superior categoría. sí. Tenemos protagonista de excepción, ¿no, Fernando? Así es, Francho. Tenemos un protagonista muy top, que digo yo. Pues dale paso. Tenemos a Gonzalo Mariñosa, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, del grupo segundo, que la temporada pasada jugaba en el Racing y bueno, ha podido estar esta semana con nosotros y quiere estar con nosotros esta semana. Pues a ver si aparece por aquí Gonzalo. Hola. Un Hola, placer Gonzalo. tenerte aquí en la Grada FM, otro hijo pródigo que se marcha fuera de Aragón para seguir creciendo en esto del fútbol. Gonzalo, ¿cómo surge ese fichaje desde el Racing a la Sociedad Deportiva Eibar? Bueno, pues es curioso porque yo me acuerdo de estar con mis amigos en la graduación y que me llegara un mensaje así de WhatsApp y era esa oportunidad. Y así fue, muy simple. Y Gonzalo, como, no sé, cuando llegas ahí a Eibar, claro, tu paso por el Racing, pues tus instalaciones en el Racing, lo que siempre comentamos con muchos jugadores,
Y bueno, pues llegar a una sociedad deportiva Eibar, es clima, muchas cosas. Muy Pues diferente. bueno, también, exacto, tú, no sé, por residencia, no sé cómo estarás. ¿Cómo es tu día a día en Eibar, Gonzalo? Bueno, pues el club nos da unos pisos para los chicos que somos de fuera. Y bueno, mi día a día básicamente me despierto, voy a clase de 8 a 2 y luego por la tarde a entrenar y ya volver a casa y estar tranquilo. Y bueno, si al principio fue un buen cambio por lo que has dicho, el clima, mucha lluvia, las instalaciones y todo, pero al final me acabo acostumbrando. Pero el Club Armero es un club que mima mucho su cantera y de hecho, bueno, nosotros la estamos disfrutando en el grupo segundo de Segunda Federación, el filial Armero, con jugadores muy jóvenes y que yo me imagino que tu objetivo en el corto plazo es formar parte, ¿no?, de esa plantilla. Sí, sí, bueno, para estas cosas hemos sido para ellos, así, sí, objetivos no eso, sí. Ya Estaba nos quedan viendo, muy... Gonzalo, perdona, Gonzalo, que estaba viendo, por ejemplo, que un poco tu minutaje hasta esta jornada que habéis disfrutado. Esta semana jugáis contra el líder, contra el Athletic, empatabais, bueno, os empataba, mejor dicho, que ganabais hasta los últimos minutos, que no es fácil porque quieras que no, pues un Athletic con ese potencial que tiene y, bueno, pues líderes y empatarles, con lo cual tiene mucho mérito, pero en tu caso individual, pues recién llegado a Eibar y estaba viendo un poquito tú, como comentaba, los minutos y tienes que estar contento porque la verdad es que exceptuando 2 partidos, pues has jugado casi los 90 minutos, 70 minutos. Creo que vas a estar contento, ¿no, Gonzalo? Sí, 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 Bueno, al final cuando llegas no es fácil, pero bueno, poco a poco se ha ido progresando y me estoy sintiendo más cómodo con el estilo del club y al final hemos conseguido ir teniendo más protagonismo. Oye, ¿y tú que has estado en los dos grupos, que sabes lo que es jugar en el grupo tercero y sabes el nivel que hay en el grupo tercero, ¿cómo valoras este grupo segundo? Para los que no lo seguimos, ¿qué pinceladas nos puedes dar? Oye, pues mira, aquí en este grupo se sale jugando desde atrás o se va Sí. al fútbol directo. ¿Cuáles Bueno, son las señas de identidad de este grupo segundo? a mí me ha sorprendido para bien, porque el fútbol catalán es mucho de toque, mucho ritmo. Y el fútbol vasco yo pensaba que iba a ser diferente, pero no también. Hasta los equipos de abajo proponen jugar salir desde atrás con mucha clase y es un grupo muy, muy, muy igualado en el que prácticamente cualquier jornada puede pasar una sorpresa de que uno de abajo gane a uno de arriba perfectamente y bueno, se puede ver en la clasificación que estamos todos muy, muy pegados de puntos por esa misma razón, porque es un grupo muy igualado. Quizás el Racing sea el club más vasco de todos los clubes que hay ahora. Bueno, en el grupo tercero, Fernando te puede decir que el Montecarlo tampoco se queda atrás, ¿eh? En la Bueno, recuperación del fútbol directo. es que yo creo, Gonzalo, no sé si estarás de acuerdo, que ese dicho que se dice que, por ejemplo, en el fútbol vasco del norte siempre pues predomina más el tema físico que el técnico y yo creo que eso está cambiando un poco. Como está diciendo Gonzalo, ahora los equipos ya son más tácticos, trabajan muchas jugadas a balón parado. No sé, yo creo que eso está cambiando un poco y yo creo que tú también lo estarás viendo este año que estás en ese grupo, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, totalmente. Lo que has dicho. Yo tenía esa idea de que el grupo vasco iba a ser más físico y obviamente hay mucho ritmo, son jugadores muy físicos, pero con mucho talento también. Hay mucho nivel en este grupo, ¿verdad? Me he quedado sorprendido. Tenemos comentario. Nos dice Pin Wark Chef. Madre mía. Grande mi chaval. Ese ya Bueno, es bueno, directo, ¿eh? O sea, te manda ya mensajes directos. Desde la lejanía, ¿cómo estás viendo a los equipos aragoneses de este grupo tercero? ¿Los sigues? ¿Sigues? sí, sí. Pues con mucho orgullo, como quien dice, y viendo al Racing que va como un tiro y al Montecarlo que está fuera del descenso, el Zaragoza en Copa del Rey. Bueno, el Huesca tiene una dinámica un poco más negativa, pero bueno, lo sacarán adelante seguro. Y eso, mucho orgullo, ver cómo están luchando muy bien por el descenso. El Racing ya está a una buena distancia. Y el Zaragoza en Copa del Rey ya ni te cuento. Y con mucho orgullo, la verdad, me alegro mucho. A ver, Gonzalo, es verdad que no sabemos cómo puede ser el objetivo de un Eibar, pero yo creo que a nivel
de colectivo también hay que estar contento, ¿no? Porque como veo, estáis ahí en una posición cómoda, que también, como comentas, es un grupo muy complicado y, bueno, pues también es que para estar orgulloso, ¿no? De un equipo que al final pues va cumpliendo sus objetivos Sí, y seguramente que al año que viene pues seguiréis en la misma línea. sí, sí, hemos hecho una buena primera vuelta, yo creo, en la que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero al final hemos dado la cara y hemos sacado partidos muy difíciles a nuestro favor. Y yo creo que sí, lo que tú comentas, hay que estar orgulloso en esta primera vuelta. Ya por más en la segunda. Muy Tu bien. objetivo, Gonzalo, la última. Tu objetivo con el conjunto armero, ¿cuál es? Sí, personal, Personal. pues obviamente llegar a lo más alto posible siempre con su debido trabajo y esfuerzo, pero llegar a lo más alto posible que se pueda. Disfrutarlo. Ojalá te pudiéramos disfrutar nosotros aquí en Aragón, pero tus éxitos serán también nuestros éxitos. Ojalá te podamos Sí, ver muy prontico, ¿no? Por aquí. Ahora en Navidades me imagino que ya por casa, sí, ¿eh? sí. Sí. Que te den muchos mimos, tu madre y tu padre, y que estaremos en contacto. Y lo dicho, mucha suerte y gracias por llevar la bandera del fútbol aragonés allá arriba por el País Vasco. Un Muchas abrazo. gracias y por la invitación Un también. abrazo. Muchas gracias. Un Que vaya abrazo, bien. Gonzalo. Adiós. Chao. Gonzalo Mariñosa, pues otro que se nos va, ¿eh? Como tantos y tantos y tantos. Y la gran mayoría del Racing, ¿eh? Así es, Francho, así es. La verdad es que yo me alegro un montón porque es verdad que es un chico que, como ves, súper humildad, trabajo, esfuerzo, que es lo que se necesita en esto del fútbol, sobre todo humildad. Y pues yo por lo menos me alegro personalmente por él, porque pues le está yendo bien en el Eibar, le está respetando las lesiones y bueno, pues está siguiendo una progresión que, como dice Francho, pues es una pena. Pero bueno, esto es así, el fútbol, si no tiene muchas salidas, muchas puertas y al final es lo que hay. Fernando, un placer como siempre, que pases buenos días y nos vemos el año Igualmente. que viene. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Chao. Dejamos la división de honor juvenil con protagonista. Nos centramos ya rápidamente en la preferente con el hombre del salón más caro de todo el programa. Rafa Gracia. Aquí estoy, sí señor. Y con Aquí el en mi frío que saloncito. hace, con el frío que hace sigue sin la chaminera encendida. Pero bueno, Tiene que venir ya los te, desayunadores. ya te mandaré una carreta de leña, que tengo yo aquí en el jardín. Bien hecho. Bueno, ¿qué ha pasado en la preferente? Pues un poco de todo. La verdad es que están los dos grupos que echan humo y la verdad es que, bueno, vamos a repasar. Mayen 1, Borja 3. Este resultado le permitía al Borja ponerse segundo. Ya veníamos diciendo estas semanas atrás que venía una dinámica muy buena. Y fíjate, pues que se mete segundo. Sabense 0, Samaniego 3. He leído esta tarde que el míster Samaniego dejaba de ser entrenador. No sé muy bien qué es lo que ha podido suceder. Ya nos enteraremos en fechas venideras, pero se va a haber un cambio de entrenador con este parón navideño. Internacional de Huesca, 0, Ranillas 0. Un internacional que se está atascando, como le ha pasado otros años y como comentamos al principio, solo ha ganado un partido, creo, de los últimos 4. Praiano 0, San Lorenzo 1. San Lorenzo que lleva 3 semanas muy buenas y un Sporting que le vuelve a costar otra vez sacar los partidos. Ayur 2, Peñas 1, Magallón 1, Alto Rincón 3. Yo para mí esta es de las grandes sorpresas de este grupo, fundamentalmente porque el Magallón en casa es un equipo muy duro y no suele perder partidos. Ontinyena 3, Santa Anastasia 1, un Ontinyena que sigue ahí trabajando y alzándose en la parte alta. San Agustín 3, Gurrea 2. San Agustín que sigue muy fuerte, en casa fuerte, y el Gurrea que venía una buena dinámica, pues no consigue ganar ahí en el campo de los agustinos. Y un Peñaferranca 0, Fraga 1, pues un Fraga que iba 0-0 al descanso y que conseguía imponerse pues para poner un poquito tierra de por medio, ¿no? con el grupo perseguidor, que ahora veremos la clasificación, que va el líder el Fraga con 35 puntos, y luego pues ya se ha quedado ahí el grupo perseguidor, en el que están con 28 el Borja, el Internacional de Huesca, Ontinyena 27 y ya Urrea Sporting Pradellano con 22 y San Agustín con 21. Así que bueno, la parte alta, pues el Fraga, como podemos ver, pues ahora sí que le ha metido tierra de por medio, y yo creo que un poco pues esas 2 o 3
semanas que parecía que anduvo ahí tonteando, ¿no? Que de 4 jornadas solo consiguió ganar una, pues yo creo que ha sido un espejismo. Y la parte de abajo, pues el San Lorenzo, como te decía, Francho, lleva de los últimos 3 partidos, 2 victorias, un empate. Un equipo que estaba pues prácticamente desahuciado. Absolutamente. Como el Sadavense, pues bueno, pues que coge aire y que comprime un poquito la clasificación por la parte de abajo. Así que lo tenemos todo muy abierto y pues con esa súper sorpresa del San Agustín, que está haciendo un temporadón espectacular, la verdad. Quizás esa segunda plaza sea la más disputada, ya después de que vemos al Fraga, pues bueno, metiendo, ya son 2 partidos y un punto. Sí, el Fraga haciendo de Fraga en el preferente en el grupo 1, pues como cuando le toca al Tamarite haciendo de Tamarite. Son equipos que son muy solventes, que el año de preferente no suelen fallar y que evidentemente la liga es muy larga, pero bueno, venimos diciendo que tiene una dinámica y parece que tiene un punto por encima de los demás, aunque es verdad que le cuesta sacar los partidos, pues que todos los rivales juegan, ¿no? Y ahí pues yo creo que lo que venimos hablando, pues que entre Borja, Internacional de Huesca, y Ontiniena, yo pensaba que Urrea y Sporting también podrían mantener el pulso, pues entre esos 5 pues a jugarse esa segunda plaza. Si sigue todo así, pues en vez de 5 serán 2. Y el resto de los equipos, pues yo creo que ahí están en parte de transición en los del medio y luego pues los de abajo pues a la pelea. Mercado de invierno, ¿cómo ves tú el tema en este grupo? Pues veremos a ver, ¿no? Porque el Fraga yo no creo que necesite, aunque si pueden pescar algo pues de aquella zona, seguro que lo hacen. Borja, pues es un proyecto absolutamente nuevo, con un concepto de Borja irreconocible, por decirlo de alguna manera, de los últimos 12 o 15 años en los que han sido otro tipo de proyectos. Está Jorge ahí de director deportivo, si no me equivoco, pues un proyecto con gente de casa que venía haciéndolo bien, con un perfil de futbolistas distintos. Entonces, pues bueno, no sé qué capacidad tendrán. Y el Internacional, pues quizás sea el equipo más exótico, ¿no? Y que ahora si vuelven a deshincharse, pues quizás sean los que puedan optar a firmar algo más. Y luego, pues el resto, pues es un poco cuestión de ir viendo. Vamos con el grupo segundo. Este también es el grupo de las sorpresas. Sí, el grupo segundo pues está que arde. Tenemos ahí un Valdefierro 3, un Teruel B0, el Valdefierro que sigue a lo suyo, equipo recién ascendido, súper solvente, dormía el sábado segundo, aunque ahora va tercero, y un Teruel B pues que poco a poco que se va deshinchando. Herrera 2, La Muela 1, Calamocha 2, Atlético Teruel 2, pues el Calamocha que conseguía sacar un punto después de llevar una dinámica muy mala con un Atlético Teruel, pues que es un equipo durísimo. Morata 2, San José 2. Y que le empataron en el descuento. Sí, o sea que es que al final evidentemente nadie quiere perder ni quiere perder todos los días, con lo cual cuando en el momento en el que puedan pues intentarán ganar y ganarán, desde luego. Morata 2, San José 2, Montecarlo 1, Alcindén 0, Valderrobres 0, Quinto 1, un Quinto que viene con una buenísima dinámica y que la semana que viene recibe al Alcañiz, que Alcañiz perdía esta semana 0-1 con el Calatayud, un Calatayud sin entrenador, aunque ya lo han anunciado esta tarde, que será Luis Leal el míster hasta final de temporada. Creo que es un acierto ese perfil de entrenador de la zona de allí, bien conocedor del fútbol regional, con ascensos en la Almunia y en Épila, y desde luego me parece que para el Calatayud es un acierto. Y si antes era pues un candidato absoluto al ascenso, yo creo que ahora todavía lo es más. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que veníamos un poco diciendo que no termina de arrancar. Ahora cuando nos ponga la clasificación veremos pues que está a tiro de piedra. Y el Alcañiz, pues que ya nos comentábamos hace unas semanas que le venía la zona dura, lo comentamos con Javi Muniesa, son 3 derrotas consecutivas contra los rivales de ascenso, y que la semana que viene van a Quinto, que si el Quinto consigue ganar se mete de lleno en la pelea, y el Alcañiz pues se vería muy damnificado, ¿no? Y ahí teníamos dos resultados más, el Cariñena 0, Fuentes 0 y el Cella 0, Brea 3, pues que al final pues consolida al Brea como líder en este caso, y al Cella pues un poco yendo para abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este grupo? Pues un poco las sospechas que podíamos tener inicialmente pues se van cumpliendo, ¿no? Que los equipos que teníamos antes de Teruel, pues los Cella, el Atlético Teruel, pues que parece que han bajado un escalafón,
y que se han encaramado a la parte de arriba por los que de inicio estaban llamados a estar arriba. Pues Brea, Alcañiz, verá que Valdefierro es la gran sorpresa, pero Fuentesalada y UCI Quinto pues son los equipos que ya están todos ahí. Si te fijas, pues están a tiro de 5 puntos. Lo que te decía, si el Quinto le gana al Alcañiz, pues un Quinto que estaba en descenso hace un mes y medio, pues se plantaría con los puntos de que hace un mes y medio iba líder destacado. Y pues por la parte de abajo pues tenemos ahí al Calamocha, Valderrobre, San José y La Abuela, que son los que cierran la clasificación. Y el Teruel Velo que comentábamos, Rancho, que lleva una dinámica tan mala que le está haciendo asomarse ahora a los puestos de descenso cuando hace bien poco estaban en la parte alta. Muy, muy competida este grupo segundo y muchísimo más igualado tanto en la zona de arriba como en la zona de abajo. ¿Hay jornada pues esta próxima, ¿hay jornada esta semana? No. Digo, yo creo que se congela ya hasta después de Reyes, ¿no? Sí, hasta después de Reyes, que está esta mañana en el taller de Ángel Cardiel, que es futbolista que lleve yo al Alcañiz, y hemos estado hablando, y le digo, joder, Ángel, tal, no sé qué, y me dice, joder, es que encima, pues bueno, pues que habían estado ahí, que se les habían ido el partido por detalle, pues tampoco hablando del partido de Brea, ¿no? Y que me decía, pues que estuvimos bien, pero claro, te hacen un gol en el minuto 1, luego te hacen un gol en el minuto 16, y que está yendo por detalles y que dice, joder, qué manera de terminar nosotros y qué manera de terminar el Brea, por ejemplo, ¿no? De este parón, y me comentaba que iban a quinto en un duelo que para después de la vuelta del parón de Navidad, pues evidentemente va a ser un partido por todo lo alto. Pues aquí lo analizaremos con Rafa Gracia, luego te veo. Listo, chao. Vamos con la tercera división, con la tercera ref. Y la voz de nuestra tercera red aquí en la Grada FM es la voz de Laura. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Francho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí preparados para ver quién ha sido al final el que se supone es el campeón de invierno. Bueno, es un términos deportivos, aunque no es verdad porque todavía no ha acabado la primera vuelta, pero sí que es verdad que hay campeón de invierno y además de nuevo lo retoma el Calamocha. Hay que recordar que la pasada jornada fue el Atlético Monzón el que cogía ese liderato, pero ahora hablaremos de los resultados. Victoria para el Calamocha, derrota para el Monzón, pues eso supone que el Calamocha de nuevo es el líder de esta categoría, Francho. Ahí tenemos los resultados. Comenzamos con ese Robres 0, Épila 2. Pues un Club Deportivo Épila que fíjate tú que gana de nuevo a domicilio, que le estaba costando mucho sacar los partidos, marcar goles, y ahora los está rentabilizando muy bien. Además, de hecho, defensivamente están muy seguros, y ese 0-2 que lo repite además de la jornada anterior en su visita al Tejar. Bueno, pues fíjate que es complicado y difícil ganar en San Blas, pues ellos lo hicieron. Decidió el gol de penalti el 0-1 de Jorge Benedicto y el 0-2 en el minuto 70 de Gonzalo. Por lo tanto, 3 puntos importantísimos para el Épila, que ahora está en una zona más que cómoda con 24 puntos. El Atlético Monzón que visitaba la casa del Caspe y que caía derrotado 3-1. Pues así son las cosas, ¿no? Fue un partido, bueno, pues una jornada desde luego que los Rosales no defraudó a nadie, porque hubo goles, hubo intensidad, hubo fútbol, y hasta con 10 jugó el Caspe desde el minuto 42. El Rotellar de penalti abría ese marcador en el minuto 31. Wakati para el Monzón empataba en el 51. Yo creo que una de las claves fue que a los 5 minutos, bueno, pues Charnerka marcaba el 2-1, o sea, 5 minutos después, y ya se le ponían las cosas muy o bastante más cómodas para el Caspe. Eso sí, hasta el minuto 89 llegó la alegría definitiva con el gol de Guillermo Cortés, y ahí se fraguaba ya la victoria para un Club Deportivo Caspe que sigue yendo a más, y un conjunto, el de Javier Romero, que como siempre se mostró muy contento con el trabajo de sus chicos. Y el Calamocha que visitaba la base aragonesa del fútbol y que la asaltaba venciendo 0-2 al filial de la Sociedad Deportiva Huesca. Así es, pues un golpe en la mesa del Calamocha, que sigue peleando por ser ese campeón al final de temporada, aunque queda, como digo, pues toda una segunda vuelta y 2 partidos de esta primera. El Atlético Monzón, aparte pues eso, de esa derrota, recupera el liderato, y los goles de Mario Chorén y de Oyono, que para el Calamocha certificaba esa victoria también en un feudo complicado y difícil como es el del Huesca B, del filial ostense. Francho.
El Club Deportivo Cariñena, que visitaba el Municipal de Cuarte, victoria para los verderoles 3-1. Sí, 3-1 para el conjunto de Javi Álamo, que tan solo ha encajado 13 goles en lo que llevamos de jornadas, es decir, 15 jornadas, y eso que empezó ganando el Club Deportivo Cariñena, ¿no? En el minuto 35, pero también de nuevo fue un partido en el que 5 minutos más tarde, bueno, pues Jorge Pérez lograba las tablas, ese 1-1, y ya después Arturo Peralta el 2-1, antes del descanso. Bueno, pues ya si te vas del descanso con 2-1, es verdad que todavía no has cerrado el partido, pero ya el rival pues baja un poquito los brazos, ¿no? Y Diego Tena en el minuto 78 que lograba el definitivo 3-1 para un Club Deportivo Cuarte que se pone segundo en la tabla con 31 puntos. El clásico del Aragón Oriental entre el Club Deportivo Binefar y el Club Deportivo Tamarite se lo llevaron los tamaritanos. Y fíjate que estamos hablando de dos equipos que quizás estaban llamados a estar peleando por otras plazas. De momento no es así. Están muy parejos en la tabla. Un Club Deportivo Binefar que ha entrado en esa fase, esa mala racha de resultados que no llegan. Otra derrota lo hizo también en Los Olmos en casa, y ese 0-1, que pues ese 0-2, fíjate, en el minuto 57 acortaba distancias el Binefar, pero ya no se movió el marcador. Digo que las cosas están muy parejas porque el Binefar es un décimo con 19 puntos y el Tamarite se queda tras la victoria con 20. El Utrillas, que desde La Vega visitaba el estadio del Casetas, y ahí resultado de gafas, 0-0 en el marcador. 0-0 que tal como están en la tabla, tanto Casetas como Utrillas, y lo que van a tener que pelear y sufrir de aquí a final de temporada, pues no creo que les valga para mucho. Es verdad que, bueno, el Utrillas como visitante, si luego lo hace bueno en casa, lo típico, ¿no?, que se habla en fútbol, la media inglesa, empatar fuera de casa y, o sea, sí, digo bien, empate fuera de casa y en tu feudo ganar los 3 puntos, pues servirá. Pero para Casetas y Utrillas en este momento, sobre todo para el Casetas que juega de local, es penúltimo con 9 puntos, bueno, pues para ninguno de los dos, ya digo, que le es suficiente. Y aquí tenemos una de las sorpresas de la jornada, la victoria del Zuera al Andorra por 2-1. Así es, yo creo que diría pues una victoria de mérito, de nuevo para el Club Deportivo Zuera, que sigue peleando. Es verdad que está logrando muchos empates, que no está sacando victorias, pero sí que lo hizo frente al conjunto minero de la Andorra. Van a seguir peleando hasta el final, yo creo. El 1-0 lo marcaba Luna, el 1-1 para el Andorra, quien sino Adán Pérez Cabero, y el 2-1, pues el minuto 82 lo hacía Adrián para un Club Deportivo Zuera que sigue último, pero bueno, que como digo, no va a bajar los brazos. Y el Almudévar, que visitaba el Papaluna y se llevaba los 3 puntos, 0-1 frente al Illoca. Pues otro de esos duelos directos también, ¿no? Porque con la victoria el Almudévar, pues se asoma un poquito la cabeza, se queda con 19 puntos y ante un rival directo, como digo, que es el Illueca, la victoria la puso pues Ramón López, que fue un gol en propia meta, una de esas jugadas, bueno, pues que no quieres, pero que al final pues, fue suficiente para que el Almudévar se llevara los 3 puntos que había en juego. Y la última sorpresa, sí, siempre el Belchite vivo, siempre sí, 0-3 frente al Almunia. Hombre, pues mira, yo lo he calificado de belchitazo, ¿no? En Tenerías, porque además se sorprendió, porque estábamos hablando del temporadón, que eso no lo empaña, por supuesto, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, de la Almunia, que lo está haciendo fenomenal, pero no sé, nadie se esperaba quizás ese resultado contundente de un Belchite, que como siempre decimos, sabe salir de arenas movedizas de temporada tras temporada. Es verdad que todavía no sale del descenso, pero bueno, ya son 10 puntos y es una victoria muy importante. Rubén Calvo hacía el 0-1, 0-2 para David Botero y Ramón Jiménez el 0-3 con esa fiesta en el vestuario con foto incluida para el Club Deportivo Belchite. No me extraña, no me extraña, porque esos 3 puntos saben a gloria. Pues sí. Vamos a ver si tenemos la clasificación. Sí, pues ahí está, como decíamos, el líder el Calamocha con 32 puntos, cuarto la segunda plaza con 31, con 29 está el Monzón, que es tercero, cuarto es el Caspe con 25 y cierra la zona de playoff con 24 puntos el Huesca B, aunque ahí sigue, a pesar de la derrota, la Almunia sexto con 24, también para el Elpila, vaya empujo que con 6 puntos sumados consecutivamente, 2 victorias seguidas para el Elpila.
Octavo se queda el Robles con 22, el noveno es el Tamarite con 20, 19 puntos para Almudevar, un décimo es el Binefa también con 19, Cariñena y Andorra tienen 17, y aquí en la zona un poquito más baja, el Illueca es decimocuarto con 16, 10 puntos para Lutrillas, 10 puntos para el Belchite, con 9 Casetas y Zuera, que es el que cierra la tabla. Pues Laura, si te parece, tenemos protagonista y tenemos protagonista del líder, que no es otro Sí. que Dani Torcal. Muy buenas noches, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Pues deseosos de charlar contigo aquí en el programa de la Grada FM. Lo primero, darte las gracias porque sabemos que son malas fechas para todo el mundo, que no tiene cena, tiene bolo con los familiares. Por lo tanto, No os muchísimas preocupéis. gracias. A vosotros. Y cada vez sorprende menos ver al Calamocha en esa primera posición. ¿Qué proyecto nos ha presentado el Calamocha esta temporada 25-26? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, al final yo creo que desde verano se están haciendo las cosas muy bien. Yo creo que la directiva este verano ha trabajado muy bien. Al final es un equipo totalmente nuevo. Yo creo que somos 5 las renovaciones del año pasado. Y bueno, al final yo creo que también hay que tener un poco los pies en el suelo, pero el objetivo es entrar en playoff. Y bueno, al final si conseguimos pues ese primer puesto, pues ojalá, pero bueno, al final yo creo que el objetivo es entrar en playoff. Buenas noches, Dani. Bueno, hay muchos secretos, ¿no? Pero uno de ellos, decíamos el otro día, con Unai en la portería, que cumplía nada más y nada menos que Sí. 100 partidos con la camiseta, y con Dani Torcal apoyando y aportando goles, es labor de equipo, pero esos dos puntales son importantes, ¿no? Bueno, sí, a ver, al final ya todo el mundo conoce lo que es Unai. Al final, simplemente por el nombre, aparte de todo lo que nos da, hablamos a nivel deportivo, pero también a nivel humano, Humano. la verdad que sí, es un capitán y una persona que la verdad que es un 10. Fíjate, Y hace tú también con muchos, tus goles, y tú también Sí, con tus también, goles, ¿eh? No te- sí, también, Eso, también. eso. hace muchos años, creo que fue un partido aparte entre semana, que me tocó a mí Ujú. narrar en footers, te digo, en footers. Sí, Sociedad Deportiva Tarazona, Calamocha. Estabas tú con sí, la camiseta de la Sociedad Deportiva sí, Tarazona. sí. Si a ti te llegan a decir, pasados 2 años, que ibas a renovar, que ibas a estar en el Calamocha y que ibas a renovar en el Calamocha, que Jumaya iba a ser tu casa, ¿qué habrías pensado en ese momento? Bueno, al final, en ese momento, pues la verdad que no lo hubiera pensado, pero sí que es cierto que es el fútbol al final da muchas vueltas. Al final, el año pasado ya recalé aquí en Zumaya y la verdad que muy contento. Eso también es lo que me llevó a renovar este año y bueno, al final, pues las cosas yo creo que se van haciendo bien desde hace varios años. Yo creo que esto es un progreso poco a poco porque el año pasado sí que es cierto que conseguimos, yo creo que la mejor clasificación en la historia de Calamocha en tercera y bueno, pues este año yo creo que junto a la directiva, el trabajo del cuerpo técnico y nuestro, pues vamos a dar un pasito más. Oye, todo eso unido, Dani, yo creo que dentro de toda tu carrera futbolística, que has pasado por muy buenos momentos, por supuesto, Sí. pero yo esta temporada la calificaría como extraordinario, sobre todo, como digo, a nivel personal, ¿no? Porque ya Ujú. campeón de la Copa Regiones UEFA, protagonista, con gol, el Calamocha. Bueno, no sé cómo la calificarás tú. Sí, la verdad que bueno, este año 2025 ha sido inolvidable. Como tú dices, al final el año lo acabamos muy bien con Calamocha. Luego vino bueno, el sueño de San Marino, que la verdad que aún se ponen los pelos de punta. Y bueno, y este año la verdad que hemos empezado muy bien. Hemos empezado todo el equipo y yo personalmente la verdad que muy bien. Y bueno, a ver si seguimos así, yo muy contento y sobre todo de ayudar al equipo. Dani, tú eres un jugador que necesitas confianza, necesitas sentirte querido, necesitas sentirte Ujú. arropado. Cuando después de dejarnos a todos con la boca abierta con nuestra selección, con la selección aragonesa, te toca renovar, me imagino que en ese momento habría muchos cantos de sirena, muchos equipos que se acordarían de Dani Torcal. Ujú. Ahí, ¿qué peso más? Bueno, tengo que decir que ya antes de San Marino estaba ya todo hablado y firmado con
con el Caramocho, o sea que no fue muy difícil, sí que igual después de San Marino hubiera habido más, bueno, porque al final yo creo que eso tuvo una repercusión muy grande, pero ya, o sea, yo lo tenía ya bastante claro que además con José Antonio lo hablamos que este año queríamos hacer pues plantilla para estar ahí arriba y bueno, al final yo creo que lo estamos demostrando, entonces fue una decisión fácil. Hombre, además yo creo al final, Dani, lo creo que hemos comentado, ¿no? Que también hay que valorar el sentirte a gusto, el tener esa confianza, el de estar arropado, el estar con tu gente, en fin, en definitiva, a veces hay que valorar todas esas cosas por encima de otras, ¿no? Eso es, al final yo creo que el no moverme de sitio, el estar ahí en Calamocha, que la gente te apoya, te quiere, te sientes en casa, al final, bueno, yo creo que esas cosas, como bien decís, hay que ponerlas también en valor porque yo creo que eso también es parte Claro. de un buen rendimiento y al final yo creo, pues eso, como he dicho antes, yo creo que se está viendo reflejado y por eso también fue una decisión fácil. Bueno, dices que nos comentas que el objetivo es el meteros en puestos de playoff. ¿Cómo estás viendo esta temporada nuestra tercera? Porque está todo en un pañuelo. Sí, la verdad que al final yo creo que igual sí que se ha abierto esa brecha un poco abajo con los equipos de abajo, pero al final yo creo que ahora están llegando esas victorias. Yo creo que al final ellos también saldrán de ahí abajo y bueno, yo creo que es una liga que cualquier fin de semana te puede ganar cualquiera. No Entonces es- sabemos y como decimos, yo creo que lo difícil en esta categoría es ganar ese segundo partido y en el momento que enrachas esa dinámica de dos, tres partidos seguidos, pues sí que puedes optar para cosas grandes. Pero bueno, la verdad que es una liga que cada fin de semana tienes que ir al 100% porque cualquier rival te puede dar un susto. Es así, al final estamos jornada tras jornada comentando esta tercera división y rara es la jornada que no hay resultados sorpresas, incluso algunas semanas de prácticamente ser todo victorias a domicilio. Ahora ya lo de jugar en tu casa o fuera, ya no sé si adquiere tanta importancia, ¿eh? No creas. Nosotros, por ejemplo, yo que lo he estado mirando, yo creo que tenemos bueno, mucho mejor eh, puntuaje fuera de casa, la verdad. Pues O sea, sí que fíjate. yo creo que llevamos 7 victorias y una derrota fuera y en casa, pues no lo sé, pero menos. El piso también, Jumaya, césped natural, cada vez hay menos campos de césped natural, es una desgracia también Ujú. para el fútbol. No Sí, sé vosotros qué opinaréis. Yo soy un enamorado del césped sí. natural en el fútbol, pero Claro, es como conocerlo así. o sea, sí, pero ya sabéis que luego las pistas son de estas multidisciplinares para que jueguen tropecientos equipos. Es una forma de que se rentabilice, ¿no?, el campo, pero Sí, sí que es cierto que esa mística de Jumaya, ¿no? ¿Cómo se está respondiendo el público? Porque Calamocha siempre ha sido una plaza un poco complicada a la hora de que la gente acuda al fútbol. sí, a ver, yo creo que este año sí que sentimos más el apoyo. Este año yo creo que, a diferencia de otros años, sí que bueno, se nota más ambiente en la grada también, sobre todo aunque la gente no acuda al campo, mensajes por las redes. Yo a veces te llegan mensajes de seguidores del Calamocha, o sea, interactúan contigo, que eso, por ejemplo, el año pasado no lo vivíamos. Yo creo que eso, al estar arriba y bueno, yo creo que enganchar un poco a la afición, también lo notamos más. Bueno, estos días también viene bien un poquito de descanso, ¿no? De desconectar un poco. Sí, esta semana tenemos la semana libre y bueno, el lunes ya volvemos al trabajo porque el día 3, si no recuerdo mal, Sí, jugamos, juegas con el vamos, Robres, ¿no? El eso es, en Robres. casa, en casa del Robres, San Blas. Ujú. Campo de césped Par- natural, ¿qué, sí. qué partido te esperas ahí, Veo Dani? pequeñito ahí. Partido difícil. Yo que estuve ahí, bueno, el año ese que conseguimos ganar la liga, la verdad que Robres es un lugar especial. Ahí la gente va cada fin de semana al campo. Es un equipo, bueno, como ya sabemos que no da un balón por perdido, lucha mucho al final. Bueno, sí que es cierto que tiene el Ebro ahí arriba que alguna vez pues se sube algún jugador, pero bueno, yo creo que es una plantilla y, bueno, un cuerpo técnico y una directiva ejemplar y seguro que nos ponen las cosas muy difíciles. Un San Blas que aprieta y con los Yayo Hooligans que había ahí en la grada, ¿eh? Que Sí. esos, ya para darles de comer aparte. Yo, la verdad es que me alegro mucho de que el Robles haya vuelto a la tercera porque le da esa chispa de equipo de mística, ¿no?, que tiene ese. Te pregunto la última, por la selección, por tu selección. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, pues conseguimos clasificarnos, al final era el objetivo y el día 28-29 no está aún el sorteo. Pues eso, tenemos esa fase, digamos, intermedia que esperemos ganar para pues alcanzar otro año la fase final. Y bueno, a ver, sabemos que es muy difícil repetir lo del año pasado. Al final, el campeonato de España yo creo que es aún más complejo que el europeo. Entonces, bueno, aquí como decimos, ahora estamos en unos cuartos, partido a partido, intentar llegar a la final y conseguir otra vez el título. ¿Dónde guardas la medalla y el trofeo? A buen Pues mira, inglés. la ¿Eh? medalla la tengo aquí, o sea, Ah, la podría ya enseñar ahora mismo. ves. Mira, aquí está. Hay Mira, que. Ole, ¿ves? Muy bien, muy bien. Ahí está, aquí la ahí tengo. está. Listo. Qué La chula. tengo aquí colgada, Sí, aquí Nosotros la nos tengo. hicimos una foto con la copa cuando, bueno, fuimos a recibirlos ahí al Salón de la Corona del Sí. Piñatelli y anda que no pesaba jodida copa, tú. Sí, 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 no. La primera vez que la coges que te asustas y todo, sí, sí. No, 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 Pesa, pesa. hay que Sí, arreglarse sí. un buen plato de migas y un ternasco después para Sí, coger sí. fuerza. Pesa, pesa. Pues David Torcal, un placer tenerte aquí en la Grada FM, desearte todo lo mejor, tus éxitos, sean los éxitos no solamente del Calamocha, sino también de nuestro fútbol, de del fútbol fútbol aragonés. aragonés. Eso es. Y un placer que empieces bien el año, que lo acabes bien y que lo empieces mejor. Muchas gracias. A pasar buenos días. Un Igualmente, un abrazo. abrazo. Hasta luego. Bueno, Adiós. Launica, pues Venga, que hablaremos ya el el año año que que viene. viene. Así que yo solamente pido salud para todos, porque mira, con salud, te digo una cosa, si vienen mal dadas en algún momento dado, tienes fuerzas para seguir adelante. Y como queremos que nos pase todo cosas buenas, pues estaremos mucho mejor para celebrarlo. Eso es lo único que pido. Exacto. Mucha salud. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos ya con la segunda federación. Vamos con Rafa Gracia desde... Ahí lo Aquí tenemos. estoy. Ahí sí. Estaba escuchando Francho que joder, hay baile de entrenadores. Parece ser que Binefar también va a cambiar de entrenador. Acabo de ver ahora una publicación y joder, es que al final, fíjate, en unas semanas Aviñánigo, Binefar y Calatayud, que bueno, que son equipos que quiero decir que están ahí a lo mejor lejos de lo que podían haber pensado en un inicio que deberían de estar, pero fíjate que tres en una semana. Sí, y los que veremos, ¿eh? Y los que veremos. Que queda, Sí. queda muchísimo todavía por analizar y por ver. Como está pasando en esta segunda federación, que la verdad es que este fin de semana ha sido aciago para nuestro fútbol. Sí, la verdad es que sí, el Deportivo Alavés conseguía ganar en Santa Ana y no te voy a decir que no me ha sorprendido el resultado, porque si nos cogemos un poco la entrevista con Meseguer la semana pasada, pues casi es uno de los equipos que más respeto le tenían, ¿no? Que siempre se les ponían las cosas difíciles, pues un partido que iba 0-0, 0-0, 0-0, pues al final el Deportivo Alavés conseguía llevarse el partido. El Baskonia, que también se imponía al Estado River, pues un Baskonia que también está dando alguna sorpresa que otra. Amorebieta 0, Mutilvera 1, pues es un resultado que también llama poderosamente la atención. El Guernica 1, Eibar 3. Egea 1, Tudelano 3, pues bueno, aquí al final el Tudelano se está mostrando muy fuerte y el campo luchado, pues al final es un campo pues que a los equipos grandes tienen poco que temer, ¿no? Porque no es un campo encerrona, por decirlo de alguna manera. El Deportivo Aragón, que sigue en caída libre, tenía un partido clave para sacar en casa con el Beasain y no conseguían sacar los 3 puntos, ni siquiera uno. El Real Unión, que se encarama líder, conseguía ganar en 1-3 en el campo en Láxara. La Unión Deportiva Logroñés, pues que yo creo que nuestro buen amigo Unai pues ya ha dado con la tecla y pasaba literalmente por encima de la Sociedad Deportiva Logroñés. Una UDL que ya creo que va tercera y que bueno, al final de la liga yo creo que va a estar muy, muy arriba. Si no está arriba del todo, poco le va a faltar. Y luego pues la única alegría, iba a decir sorpresa, pero no, la única alegría que nos ha dado este fin de semana, y fíjate que le estaba dando vueltas cuando estaba viendo este fin de semana el tema de los resultados y tal, que siempre decíamos, joder, a ver si el partido de Copa no los despista, y joder, ha sido al revés. Hicieron un partido de Copa espectacular, apretándole a Osasuna,
Y desde entonces, pues creo que han sido 2 victorias, un empate, o 3-1 o 2-2. Y la verdad es que es una victoria de muchísimo mérito. A ver si consiguen romper un poco ese debe, ¿no? que estaba teniendo el Ebro un poco de cara a los goles en portería contraria. Y desde luego una victoria súper importante que les tiene que hacer coger confianza y sobre todo ir muy, muy tranquilos al parón de Navidad. Fíjate, A nivel de aparte clasificación. con un rival directo, porque al final el Ebro tiene que mirar más abajo que arriba, ¿no? En este caso. Y oye, pues 0-4, golaveraje ya conseguido. Y aparte, Sí, bueno, con descapitalización del equipo, porque hoy se marcha, anunciaban la marcha de Borja. sí, De Borja sí, yo Romero. lo he ido viendo también. Me queda un poco sorprendido, no sé si A mí también me ha sorprendido muchísimo, la verdad. porque he visto varios mensajes que sonaba como un poco a despedida, pero a despedida no de cambio de equipo, sino No, de fútbol, de fútbol. Sí, la verdad es que no sé, ya nos enteraremos un poco qué es lo que ha pasado. Al final yo creo que Borja a lo mejor era un poco el faro, ¿no? de ese equipo de gente joven, y Borja, pues que yo creo que había sido el fichaje, digamos, un poco el veterano, el galáctico del Ebro, y veremos a ver un poco cómo lo suplen, porque además es un futbolista que para ese campo era muy bueno, y para el perfil de equipo que tiene Geno de gente joven, yo creo que también era yo creo que importante, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos a ver, pero desde luego qué manera más buena de terminar ese +4, ¿no? Que iban al 0 la semana pasada. Y lo demás, pues el Utebo sí que ahora pues lleva ahí 2 o 3 semanas que le está costando más, y el Zaragoza pues que tiene que mejorar mucho la dinámica, porque si no va a sufrir mucho. Y el Egea, pues bueno, está ahí en la pelea y haciendo un poco el chicle, ¿no? Pues si te parece, le vamos a preguntar a un protagonista aragonés, pero en este caso con camiseta completamente diferente a la de un equipo aragonés, aunque muy cercano, que es Joel, el cancerbero del Club Deportivo Tudelano. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Joel, el de Mayet. Por cierto, lo primero que tenemos que preguntar, ¿por qué el Club Deportivo Tudelano? Sabemos que has estado en las categorías inferiores, pero esa vuelta al Ciudad de Tudela nos sorprendió. Hombre, pues al final, pues después de haber jugado un poco en Tarazona y tal, pues las opciones eran pues, poquitas opciones, y me llamo Ramón, muy contento, una buena oferta, y la verdad, pues aquí cerquita de casa, que soy de Mayén, pues adelante. Como Dios. Eso es. Y aparte que te has hecho con la portería, una portería difícil, porque ahí estabas en dura pugna con Equinza, con el exportero del Club Deportivo Alfaro. Una portería muy bien guardada, la del Club Deportivo Tudelano. Sí, pues la verdad que en pretemporada ya nos repartimos minutos, y la idea del míster era repartir minutos, la verdad. Pero en el primer partido de liga que jugó él, que creo que era Real Unión, pues una mala entrada de delantero, la rodilla, pues una avería bastante importante. Ahora va a volver ya, así que bueno, pues a ver, sí, la verdad que me he hecho con la portería, pero a ver qué pasa. Ahora jugando bien, contento, a ver qué pasa. Hola Joel, muy buenas noches, encantado de saludarte. ¿Cómo ves tú que eres de allí, de la zona, y conoces bien un poco el entorno? ¿Cómo ves al Tudelano, y un poco qué diferencias ves del Tudelano de este año frente al año pasado? Porque llevamos como varias temporadas, ¿no?, en las que Tudelano siempre se espera que esté arriba, que pueda ser uno de los candidatos a ascender, pues por todo, por ciudad, por presupuesto, por estadio, y luego siempre han sido, digamos, sin querer ofender a nadie, ¿no? Han sido como unos proyectos un poco que han fracasado, pero este año la cosa sí que parece que va seria. ¿Qué crees que ha cambiado pues en el aura, en el entorno, en el equipo, en la directiva? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, yo del año pasado puedo hablar poco, porque tampoco controlaba mucho la segunda ref, ¿vale? Pero de este año, pues al final, yo creo que
el hacer un buen papel siempre parte todo el vestuario. Si tú tienes un vestuario unidos y vamos todos a una, pues al final eso se nota. A partir de ahí, pues el míster tiene una idea muy clara de juego. Al final las cosas se van dando, pues poco a poco, pues es verdad que pues, pierdes partidos, pues es normal perder partidos. Pero pues en casa hemos perdido solo uno y al final pues esa idea de juego, ese vestuario que al final vamos todos remando a una, que creemos lo que nos dice el míster y mantener los pies en la tierra. Al final nosotros firmamos y a mí lo primero que me dijo Ramón y lo que me dijo Héctor es mantener al equipo. Que el equipo se mantenga en segunda ref y a partir de ahí ya se verán las cosas. Y eso, pues al final pues las cosas salen, la idea de juego, todo se suma, todas esas cositas y pues ahora de momento estamos bien. Que las notas, las que lo digo yo, las notas son en mayo. Que aquí de momento no ha pasado nada. Y ya está. Bueno, pero la dinámica, uno que ya, como ves, peina canas, el año que el Club Deportivo Tudelano asciende a Primera Federación fue el año que tuvo la plantilla con más aragoneses. Y este año se vuelve a cumplir. Porque anda que no tenéis buenos peloteros allí, ¿eh? A mí me tocó ponerle voz al partido y la hablaba con vuestro jefe de prensa, otro aragonés, con Lomana, y le decía, es que, joder, tenéis a APA, a Guille, está Joel, luego os habéis llevado peloteros muy buenos de lo albastro, como Albín, por ejemplo, ¿no? Al final es un equipo que es muy redondo, que es muy coral, que sabe a lo que tiene que jugar, y luego a mí el que me sorprendió muchísimo fue Bonilla, ¿no? Que le había visto con la UDL no destacar mucho, pero que le ha sentado decir de volver a casa, porque es de los pocos de Tudela que hay en el equipo. Sí, pues vamos, casi lo que he dicho antes, la idea de juego. La idea de juego. Curro para mí está jugando muy bien. Está jugando muy bien. También es verdad que es que la idea de juego, yo creo que se ha hecho la plantilla con esa idea de juego, ¿sabes? Entonces, pues si al final concuerdan los jugadores, concuerda la idea, pues todo perfecto. Aparicio es muy bueno. Guillermo también es muy bueno. Luego hay un medio aragonés por ahí que es Santigosa, que lleva también aquí muchos años. Sí, que ya tiene la pili hecha, Santigosa. Medio aragonés. Pero vamos, a mí me sorprendió mucho, vi al equipo muy, muy bien armado, sabiendo lo que tenía que hacer, y fíjate que es que la Sociedad Deportiva de Gea se puso por delante, y se puso por delante muy pronto, pero enseguida supiste remar, y ese Tudelano, a mí, repito, me recuerda mucho al Tudelano de Meseguer, de Rollo, del equipo que ascendió a Primera Federación. ¿Tenemos comentario? Dice Jorge Lavana, ha cambiado que este año tenemos portero. Hostia. Y yo, como ves un poco todos los equipos de arriba, porque al final vosotros ahí son equipos muy, muy potentes. La semana pasada comentábamos con Meseguer que la mayoría de los equipos que estaban ahí en la parte de arriba pues eran equipos que habían estado en Primera Federación pues estos años anteriores. En este grupo han caído además dos equipos como son la Unión Deportiva Logroñés y la Morevieta, que hace 2 o 3 temporadas estaban no en Primera Federación, estaban en Segunda Federación. ¿Cómo ves tú esa parte alta de la clasificación y quién ves que si hay alguno que está por encima de los demás, aunque a nivel de clasificación está todo muy, muy apretado? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, lo veo todo bastante parejo, la verdad. Ahora pues sí que es verdad que vamos ya a mitad de liga, pero lo veo bastante parejo. Creo que pues ascenderá o el que menos errores cometa, el que más porterías a cero deje, porque al final pues, si no ganas pues por lo menos empatas. Y eso está todo muy apretado. Sí que es verdad pues que yo qué sé, pues, el Real Unión es que ha perdido un partido. El Real Unión ha empatado 6, pero es que ha perdido 1. La UDL allí pues juega muy bien, el estadio es muy grande también, les viene muy bien. Y luego lo tenemos muy fuerte en casa, o sea, está muy parejo, muy parejo todo. Luego también tema de las dinámicas, pues por este mes nosotros que hemos tenido un mal mes, hemos perdido 2 veces y
hemos empatado 2, puede ser, o hemos empatado una y hemos ganado la otra contra el GA. Pues esas malas dinámicas que tienes, que las tienen todos los equipos, pues intentar revertirlas lo antes posible para que luego no caigas demasiado en la clasificación, que al final es lo que te hace estar o no estar, revertir las malas dinámicas en los mismos partidos posibles. A ver, que tenemos comentarios. O comentario. Aquí te preguntan, ¿qué opináis de Dragón Canelón? Eso debe ser algo interno vuestro. Yo no tengo ni idea. Junior, tu papá campeón. Bueno, pues están muy contentos los aficionados del Tudelano. Cosa que me alegro, ¿eh? Por cierto, ¿cómo se está respondiendo la afición? Porque el Ciudad de Tudela, cuando hay público, es un campo que aprieta, ¿eh? Es jodido de jugar allí. Sí. No, bien. La verdad que yo no me lo esperaba. O sea, yo hacía mucho que no iba. Yo creo que la última vez que fui a la Ciudad de Tudela fue en Segunda B. En Segunda B creo que cuando estuvieron en playoff de ascenso. O sea, hacía muchísimo tiempo que no estaba. Y me sorprendió la cantidad de gente que viene. O sea, las dos partes de como tribuna como el otro lado se llenan. O sea, casi siempre están llenas. Y la gente que de verdad aprieta bastante. O sea, se hace, pues, hostia, pues hay cánticos, tal. O sea, está de puta madre, la verdad. Y luego al final de los partidos cuando ganamos, me piden hacer que haga una volteretilla. No sé si la has visto. No sé si la habéis visto. Ya la miraréis, Sí. la buscaréis por ahí. No. Sí. Vale. La voltereta de la suerte, yo soy muy supersticioso, entonces, macho, eso no Sí. puede fallar, ¿eh? O sea, si funciona, ya no la toco. Si funciona, lo que funciona, no lo cambies. Exactamente. Es así. A ver, yo me pegué yendo a Tudela temporada y media. Estuve ahí narrando desde la cabina que hay encima del bar, que había que pasar por el bar. Pues ahí desde esa cabina que, bueno, no sé si habrá mejorado aquello porque nos cayó, hubo un año que nos cayó una agua tremenda, se jodió el router, había goteras por todos lados. A ver, era un campo que a mí me gustaba porque yo le decía la pequeña Romareda, ¿no? Porque es así, también muy, estamos reventada, ¿no? Pero tiene su cosica, ¿sabes? Tiene su mística. Y la verdad es que allí, bueno, la gente apretaba mogollón, apretaba muchísimo y era muy jodido, ¿eh? el ganar en Tudela. Fíjate que esa temporada a los pobres no les salió nada, porque en la temporada de Primera Federación fue cuando vinieron los argentinos aquellos, trajeron jugadores que yo no sabía en mi vida y costó, ¿no? Costó muchísimo. De hecho, la segunda parte de la temporada fue algo mejor. Ahí fue cuando yo descubrí al bueno de Yassin, al carrilero, que era un pelotero fantástico, un jugador extraordinario y que luego lo pudimos disfrutar, ¿no? En la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué te iba a decir? De los aragoneses, de los conjuntos aragoneses, ¿cómo los ves? ¿Cómo los analizas tú desde fuera? Ya te has enfrentado, yo creo, que a casi todos. Sí, contra todos menos contra el Ebro. Contra el Ebro jugamos en pretemporada un partidico, pero bueno. Pues el Zaragoza, el Deportivo. Pues el Deportivo, yo creo que desde que le remontamos nosotros, que empezamos a 2, desde ahí yo creo que no le matado cabeza. Sí que es verdad que pues te ves los resúmenes y los partidos y tal, y los chavales juegan, pero tienen errores, bastantes. Y al final eso les pasaba bastante factura. No, Egea muy bien. O sea, a mí el equipo me gustó. Sí que es verdad que nosotros supimos encontrar las soluciones y les hicimos bastante peligro. Y bien, ¿quién me queda? ¿El Ebro? Me queda el Utebo. Sí, Utebo muy bien. Allí nos hicieron un muy buen partido. En la primera parte allí en Utebo sí que es verdad que conseguimos quitarles la pelota, que es muy difícil contra el Utebo quitarles la pelota. Pero en la segunda parte utilizaron muchísimo al portero y nos salieron muy fácil y pues, te meten 3. Fíjate, pues este fin de semana a mí me tocó hacer doblete. Hice primero el Utebo contra el Alavés y luego hice el vuestro para la televisión. Por cierto que me tengo que enterar porque estaban geolocalizados los dos partidos, porque hubo mucho aficionado de Vitoria
encabronado porque no puedo ver el partido, pero también me consta que de Tudela había mucha gente que quería verlo porque están acostumbrados a que pueden ver los partidos a través de nuestro canal autonómico y por lo que fuera estaba geolocalizado y no dejaba verlo. Y lo que os decía, el Alavés es que le planteó una presión alta al Utebo desde el minuto 1 y ahí lo jodió, hablando mal y pronto, porque el Utebo es de sacar el balón desde atrás, bien con Mese, bien con los laterales, o bien entre los dos, bien entre Guti y Mese, y es que no, ahí se quedó, o sea, y luego pues también que rascaron bastante. A mí me sorprendió para mal la actitud de Molo durante el partido, porque yo siempre he pensado que es un entrenador, pues un señor, ¿no? Y lo vi muy atento, discutiendo todo el rato con Juan Carlos Beltrán, no sé, no me gustó nada, ¿no? Lo que vi. En cambio, bueno, en el vuestro vi un equipo que supo rehacerse, que no os pusisteis nerviosos, que por las bandas erais dos astiletes y de hecho fue ahí donde se ganó el partido, tanto con APA, con Curro, luego con el delantero con el delantero que tenéis, el argelino, que es la hostia, hablando mal y pronto, porque es un jugador que ya no es lo que te genera, sino también lo que ayuda a generar, aguantando el balón de espaldas, un rollo Benzema, así parecido a Benzema, salvando las distancias. Y ya te digo que a mí el Tudelano, al principio de temporada, si me llegan a decir que íbamos a ver este Tudelano, no me lo creo. Sí. A ver, no sé, o sea, yo tenía la cosilla de, venga, que sí, que se puede, que al final, pues, que tienen que venir a la gente a jugar a Tudela. Y pues con el principio de año que tuvimos también, de que jugamos contra supuestamente los que iban a estar por arriba y que sacas buenos resultados, que pues ya te ves y dices, buah, pues igual sí, ¿sabes? Y pues, NGA, pues lo que dices tú, pues es que sabemos rehacernos. Cuando encontramos la debilidad de NGA, que era pues, que hacían un poco más la presión porque nos dejaban ahí, asaltaban con los centrales y encontrábamos a los laterales libres y estos conectaban ya pues con Aparicio y en el otro lado con Albín, pues ahí pues sí, los centros al final pues Aparicio te crea mucho peligro. Esos centros y Taz, que estuvo muy bien, lo que dices tú. Taz está muy, muy, muy bien. Y Alayeto, o sea, los dos que... Alayeto es que Alayeto salió en la segunda parte y era otra liga la que tenía Alayeto. Es que al final ves los nombres, ves los jugadores y sabes que hay miembros, ¿no? Que hay muy buenos miembros. Rafa, la última para ti. Que nos las está parando toda la bien, ¿eh? Sí, no, os estaba escuchando atentamente y yo creo que ahora ya en este tipo de categorías ya hay poco lugar a la sorpresa. O sea, que quiero decir que cuando los equipos ya están entre los 5 o 6 primeros en el parón de Navidad, puede ser sorpresa o más sorpresa, pero evidentemente algo se está haciendo bien. Y si al Tudelano como club, como ciudad, como institución, le sumas nombres concretos, pues el propio Aparicio, Santigosa, todos estos que estáis nombrando, y encima el entrenador consigue pues dar la tecla con una manera de jugar que encima enganche a la gente, pues que al final es la fórmula del éxito. A partir de ahí, pues ser campeón siempre es muy complicado, pues porque al final cuando tú luchas por no descender, pues tienes que buscar 4 que sean peores que tú. Cuando luchas por ascender, pues solamente tienes que buscar 17 que sean peores que tú. Entonces, la consigna siempre es mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, que ha sido un gusto escucharos, que muchísima suerte y que vaya muy bien porque al final ese Tudelano con toque aragonés pues también es de los siguientes, ¿no? Del grupo de favoritos, Francho, de aquí es de los nuestros. Correcto. Joel Ramírez, un placer tenerte aquí en la Grada FM, ahora con la zamarra del Club Deportivo Tudelano. Darle las gracias al señor Jorge Lavana, que ha sido el que nos ha gestionado todo esto, que es el jefe de prensa del Club Deportivo Tudelano, y que paséis muy buenos días. Igualmente, una feliz Navidad. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el grupo tercero, porque la Unión Deportiva Albastro, pues como siempre, hizo los deberes fuera de casa. Empate a 1 frente al András, rival directo,
Y la verdad es que Dani estaba muy contento con el punto conseguido. Pues que al final lo que venimos hablando, ¿no? Lo que comentaba Laura antes en la tercera, el promedio inglés, ¿no? O como le llaman, el empate fuera y La media inglesa, la victoria, la media inglesa, ¿no? Pues es que lo que venimos hablando, el Barbastro que debería de pasar por mantenerse en casa, pues en casa le está costando. Pues fíjate, pues un Valencia Mestalla 3 son los 2, Olense 1, Tarrasa 1, Andrach 1, Barbastro 1, el Reus 4, Torrent 2, Español B0, Porreres 0, Ibiza 1, Lleida 1, Atleti Baleares 4, Barça B4. Fíjate qué partidazo entre dos equipos de la parte muy alta. Son dos, si no los mejores equipos, dos de los mejores equipos de este grupo. San Andreu 3, Castellón B0 y Alcoyano 2, Girona B0. Pues a ver lo que hablamos, a ver si el Barbastro consigue sumar en casa, porque evidentemente yo fuera, no sé si lleva por lo menos 4 o 5 semanas en las que está consiguiendo sumar y en cambio en casa le está costando muchísimo esfuerzo. ¿Qué es lo que creo? Pues que al final están en una posición que evidentemente ahora están descendidos, pues están al tiro del Español B, que está a mitad de tabla. Yo creo que hay que estar tranquilos, que tienen que intentar sumar, evidentemente intentar reforzarse en el mercado de invierno todo lo que puedan, porque al final en estos grupos pues se tontea poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que evidentemente no es el Torrent o el Lleida, incluso el Porreres, que están abajo, aunque el Porreres solo está un partido. Creo que están ahí a tiro de piedra, tienen un buen diferencial de goles a favor y goles en contra, que eso es importante porque al final eso te dice que los partidos te van por la mínima. Pero también es cierto que hemos visto muchos equipos descender perdiendo muchos partidos por la mínima. Yo descendí de División de Honor perdiendo 10 partidos por la mínima y te da igual perder 1-0 que perder 5-0, ¿no? Pero bueno, yo creo que están ahí en dinámica y sí que es verdad que no pueden enganchar lo que decía Torcal antes, ¿no? El poder enganchar un par de victorias o un par de resultados positivos, un empate, una victoria, un empate, algo así que te permita sumar 3 semanas seguidas, pero una de ellas de 3, pues le está privando un poco al Barbastro pues estar en esa zona más del Español B y del Tarrasa. Bueno, al final vemos que está con vida, lo que tú dices, muy cerca pues, del Español B o del Tarrasa, no volverse locos, buen mercado de invierno, veremos a ver qué necesidades tienen nuestros equipos. Ya estamos viendo movimientos, estamos viendo sobre todo movimientos de salida y a ver con qué nos sorprenden estos primeros días de mercado invernal que empezará a partir del 1 de enero. Vamos sí, con... No sé si te quieres quedar porque vamos con nuestro rincón. El rincón de nuestros equipos. Lo que mandes, aquí me quedo. A ver, que tenemos al segundo míster del Maella, a Rodrigo Payás. Buenas noches. Buenas noches. Un Maella que va como un tiro. Sí, la verdad es que, bueno, hemos empezado bastante bien la temporada. No nos podemos quejar. Dale, Francho. Rodrigo, ¿cómo forjasteis esta plantilla para la 25-26? Bueno, pues al final es un poco la continuidad de la plantilla que ya llevábamos el año pasado y prácticamente pues los 2 o 3 últimos años. Son chavales del pueblo que ya desde que terminaron la etapa juvenil, muchos de ellos y algunos ya llevan muchos más años, pues están en el equipo. Y pues este año incorporamos al míster, a Charlie, que ya había estado también en nuestra última etapa en Regional Preferente. Y pues bueno, parece que por ahora las cosas van bien, pero bueno, también queda todavía mucha temporada, no tiramos ni mucho menos las campanas al vuelo, ni vemos tampoco, queda mucha liga y pues a ver si podemos continuar con esta buena dinámica. Ya, Rodrigo, pero al final vosotros sois un equipo que habéis catado la preferente, sabéis lo que es jugar en preferente, me imagino que lógicamente el objetivo es volver a esa categoría. Sí, bueno, al final pues siempre sería bonito volver porque ahora ya hace, pues esta es la cuarta temporada ya desde que descendimos. Estuvimos a punto el primer año que jugamos playoff y a partir de ahí pues sí que nos hemos
hemos bajado un poco y pues bueno, ahora parece que vamos otra vez bien y sí, es un objetivo bonito, tampoco es el objetivo principalísimo de hemos de volver sí o sí, pero siempre está en los objetivos de principio de temporada. Sí que vemos ahí viejos conocidos de nuestro fútbol, como es el caso, por ejemplo, del Sporting Alcañiz, que Alcañiz, Alcoriza, que también este año. Mucho filial también, del Caspe, Sí, Utrillas. De Caspe, Utrillas, Alcañiz. Pero bueno, luego. Equipos que también han estado en preferente, Calanda, Chiprana hace 2 años. Exacto. Al final, pues bueno, sí que estamos viendo que es una liga competida, o sea, sobre todo fuera de casa, que no se gana ningún partido fácil. O sea, este mismo domingo empatamos a 0 con el Alcañiz B y si ves la clasificación, pues ves un Alcañiz B que está abajo, pero en ningún momento el partido lo reflejó. Fue un partido muy igualado y pudo salir para cualquier lado. Pero claro, si miras la clasificación, pues puede no cuadrarte, pero luego en cualquier enfrentamiento, sobre todo que hemos tenido fuera, todos los que hemos ganado han sido de un gol y siempre pues sufriendo hasta el final. Sí que es verdad, Rodrigo, que viendo la parte de arriba de la clasificación, pues muchos de los equipos han estado o habéis estado, ¿no?, en preferente. Hace poco el propio Calanda pues tiene algún jugador de los de Alcañiz de nivel. Yo creo que Puello marchó por allí, que La Cueva, que está saliendo de lesión, va a ser un futbolista que va a ser absolutamente diferencial, ¿no?, en primera regional. Y el cambio de banquillo del Polideportivo Montalbán a Utrillas, ¿no?, de Aitor Pérez, que marchaba del pueblo de al lado a su pueblo, y como que era un poco raro, Aitor, que no puede ser más de Utrillas, estaba entrando en el Montalbán y eso. Y cómo los ves, ¿no? ¿Cómo ves a estos equipos un poco de cara a la lucha por lo de arriba? Porque lo que estás diciendo, al final sí que es un grupo que se ve que hay mucho filial, pero los que estáis arriba, yo creo que esos 4 primeros sí que son, que vais en serio los 4. Sí, pues ahora en la vuelta de Navidades pues nos enfrentamos al Chiprana y al final pues es partido primero contra segundo. Y luego, pues lo que dices, contra Utrillas todavía no hemos jugado, pero sí que tenemos muy buenas referencias de ellos. En casa serán un rival muy duro, también nos enfrentaremos en el último partido de la primera vuelta. Y Montalbán sí que me gustaron mucho cuando vinieron aquí. Al final les conseguimos ganar, pero fue un partido muy igualado hasta el minuto 70. Sporting Alcañiz también ahora hace 2 semanas, que también ganamos 2-1 y sufriendo también hasta el final con 2-3 corners que nos metieron ellos. Pero bueno, al final lo que dices tú, será muy igualado, se decidirá por detalles y las últimas, seguramente pues eso, hasta las últimas jornadas pues va a haber ahí lucha por el primer puesto y por el segundo puesto. Oye, Rodrigo, y la plantilla, el plantel, ¿de dónde os nutrís? ¿De dónde son los jugadores? ¿Son todos de Maella o pescáis por ahí? Pues a ver, la mayoría son de aquí de Maella, luego tenemos algunos cuantos pues del pueblo de al lado, de Favara, que está a 10 kilómetros, de Lonaspe, 15 kilómetros, Caspe, también nos viene un chico que está también aquí al lado, 20 kilómetros, y después algún chico que baja con Charlie, que sí que lo ha buscado él por Zaragoza. Y al final pues intentamos hacer un mix, porque muchos también están estudiando, trabajando allí, y el martes entrenamos mitad y mitad, entrena Charlie allí con más o menos la mitad y yo con la otra mitad aquí, más el equipo juvenil, y el viernes sí que ya miramos de entrenar todos en Maella. Pero ya te digo, la mayoría son de aquí del pueblo, es un grupo que ya hace unos cuantos años que pues siempre pues vas cambiando alguna pieza, algún chaval pues que ya no juega y que viene otro, pero más o menos es un grupo que ya llevamos hecho pues prácticamente desde el descenso del año 2021. Y el que sorprende un poco el rendimiento menor es el Alcoriza, ¿no? Que el Alcoriza sí que viene ya de hacer unos buenos años en preferente, luego desciende, luego sube, luego vuelve a bajar, y este año parece que no encontró un poco quizá ese sentido de pertenencia, ¿no?, que tenéis vosotros, que a lo mejor ellos tienen menos capacidad de poder tener gente de Alcoriza. Al final, yo es que soy de Martín del Río, entonces ese trayecto entre Alcañiz y Martín y la zona de Utrillas la conozco bien,
que quizá tengan más dificultad, ¿no? Para ese sentido de pertenencia que es importante en estos proyectos. Sí, pues un poco lo que dices tú. Hablamos con su entrenador, con Nacho, y nos dijo pues que les estaba costando, cuando fuimos a jugar allí, que les estaba costando pues encontrar gente. Al final pues sí que tenían que tener un poco de Andorra, que pues creo que tenían, un tipo de convenio, no sé si firmado, pero como una especie de filialidad que les podían llegar a algunos chavales. También el propio Nacho pues que tenía que traer gente de Alcañiz, pero que sí que este último descenso pues le quitó un poco la gente que tenía de Alcoriza. Porque yo sí que recuerdo otros años de cuando yo estaba de primer entrenador, que ellos sí que tenían bastante gente de allí, de Alcoriza, y ahora ya cada vez están quedando con menos. Pero nosotros sí que tenemos esa suerte de que por ahora nos está aguantando la plantilla y la gente veterana pues también no está sufriendo lesiones y le está apeteciendo continuar, y hemos creado ahí un poco un mix, y pues la verdad es que por ahora parece que las cosas están yendo bastante bien, pero bueno, como digo, todavía no hemos terminado la primera vuelta y queda mucha leña por cortar. No, y luego lo que hablamos cuando analizamos la preferente, que ahora hay mucho equipo de Teruel y al final los jugadores escasean, hay que repartirlo entre más equipos. Preferente, lógicamente, pues se lleva la palma, ¿no? Pues Claro. los de Robres y todos estos equipos que quieras que eso también. Alcañiz, pues al final tira, ¿no? Eso el jugador es egoísta y dice, oye, pues yo para estar jugando en primera, pues juego en preferente, ¿no? El caso del Alcoriza es muy claro, que al final, de ser un equipo ascensor, ¿no? Ahora verlo pues, en mitad de tabla, en primera, la verdad es que sorprende mucho. Sí, bueno, al final también ellos han tenido alguna derrota en casa por la mínima contra nosotros, Chiparana, KSPB. Al final todavía queda mucho, pero sí que comentando un poco al principio, antes de empezar la temporada, pues con entrenadores de la zona o con gente allí de presidentes, el coordinador de la Alcañiz, que muchas veces nos decían, es que hay muchos equipos y tampoco hay tanta gente, porque con lo que dices tú, Valderrobre es preferente, que se ha llevado pues a lo mejor los 3 o 4 que ellos querían para encajarle allí en preferente. Alcañiz también preferente, con mucha gente de la zona. Alcañiz B, Alcoriza, Calanda, Torrecilla. Al final estás concentrando en muy poco espacio, mucha gente. Y nosotros, pues claro, teníamos claro, ahí no vamos a poder pescar nada. Y pues nos centramos un poco en lo que tenemos de la zona y pues hemos podido aguantar lo que teníamos y pues bueno, con eso vamos a tirar, más los chavales del equipo juvenil que nos puedan meter una mano. Pues Rodrigo Payás, un placer tener al Club Deportivo Maella aquí en la Grada FM, que seguiremos y que ya os emplazamos a nuestra noche de los campeones, que la hacemos al final. Pero bueno, todavía queda mucho, ojalá podamos ir, pero lo dejamos aquí enfilado, ¿vale? Y lo dicho. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Nacho y Rafa, por invitarnos. A ver si podemos también hablar ese día. Venga, que vaya y ve. Venga, hasta luego, que vaya bien. Adiós. Bueno, pues finalizamos con nuestro rincón de nuestro fútbol. Vamos muy rápidamente con la primera federación, donde tuvimos derbi, y vaya derbi, Rafa. Ostras, ese es de los que hace afición de verdad. Sí, desde luego un partido con goles, como no viene siendo habitual en los partidos de primera federación. Pero bueno, y en este caso, pues el Tarazona, que conseguía remontar al final, que le hacían mucha falta los puntos, y que es verdad que el Teruel pues también los necesitaba pues para seguir en esa parte alta, ¿no? Pero fíjate que en los resultados esta semana ha habido más goles que quizá que ninguna semana, a pesar de ser Algeciras 0, Villarreal 0, pero el Densa ganaba bien al Betis, Marbella 0, Hércules 1, ese Tarazona 3-2. El Antequera, que sorprendía al Nasti de Tarragona, un Nasti que estaba ahí estaba cada semana que parece que va a entrar, le entra el mal de altura. Luego se partía. Estrenaba Mister, el Antequera. Pues fíjate. También tenemos ahí los líos, ¿eh? También hay líos. Entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Ese Sabadell 2, Atlético madrileño, pues duelo de dos equipos de arriba que conseguían llevárselo los catalanes, ¿no? El Alcorcón 2, luego Ibiza 2, Sevilla Atlético 2, Saluqueño 1, Cartagena 3,
Torremolinos 0 y el Murcia que conseguía ganar 3-1 en Europa. Pues el Murcia que sigue a lo suyo, que está cada vez más fuerte y cada vez en la parte más alta. Y el Europa que despide el año y veremos a ver qué es lo que sucede con el tema del campo. Porque Eso te evidentemente... quería preguntar. Yo sentiría bastante indignación y que no se me enfaden los aficionados del Europa, pero es que al final las reglas son para todos las mismas si el Europa sigue jugando en su campo. A ver, yo creo que las normas son claras y están para cumplirse. Y el Tarazona, el año que ascendió, pues tuvo que marcharse a jugar a Tudela y tuvo que cumplir la normativa. Entonces yo, evidentemente, pues es que no debería de jugar ahí. Yo no tengo absolutamente nada en contra del Europa. He ido a jugar allí en División de Honor Juvenil y bueno, nos trataron de maravilla. O sea, en ese sentido, al final es un club de cantera, de barrio, de Cataluña, del centro de hecho, debajo del campo hay un parking de coches. ¿Parking? O sea, sí, yo es que tuve que ir 2 veces porque yo vivo como yo en Barcelona y fue imposible jugar y luego tuvimos que volver. Es decir, que tiene muchísimo mérito lo que están haciendo, pero evidentemente yo creo que las normas están para cumplirlas. Que, ojo, ellos no están incumpliendo absolutamente nada. O sea, ha habido alguien que les ha permitido jugar en un sitio que a otros no, con lo cual, pues bueno, al final... Bueno, a ellos y a las Arenas de Guecho son los 2 únicos equipos a los que hasta hoy, hasta finales de año, se les permite jugar en sus campos de césped artificial, pero más para que ganaran tiempo para buscarse la vida por ahí, o cosa que con el Tarazona no hicieron. No, desde luego. Es que al final, pues bueno, la primera federación yo creo que hay más determinados equipos, ¿no? que en determinados momentos les puede venir grande. O sea, Europa no sé qué tendrá detrás, pero al final creo que es un recién ascendido y al final competir en primera federación es tener un presupuesto muy alto. Y aquí tenemos a nuestro amigo Michel año tras año, que además le han hecho una entrevista muy buena, porque lo está viendo un podcast que habla de la metodología de trabajo, ¿no? Un Tarazona, pues que tuvo que prescindir de la Liga Nacional para poder volver a inscribir al equipo en Primera Federación. Entonces tienes a equipos privando a su fútbol base y haciendo un esfuerzo sobrehumano y luego otros que se les haga una parte. Pero que aún así no quita, o sea, que quiero decir que evidentemente jugar en césped artificial seguramente les favorecerá porque van terceros. Hay que decir que van terceros por jugar en un campo de césped artificial. Claro, que tiene, son buenos. Que tiene un meritazo tremendo, porque al final es como si, yo qué sé, pues es como si el Ebro ascendiera a Primera Federación. No lo quiero ni comparar ni con el UTV ni con el Egea. Al final estamos hablando de un club de barrio. Yo qué sé, ¿sabes? Entonces, tiene un meritazo tremendo y desde luego, pues para nosotros, pues al Teruel sí que le hace salir de la zona de playoff que ocupaba la semana anterior y al Tarazona yo creo que le da un balón de oxígeno, una remontada, 3 goles en casa. Yo creo que es fundamental, ¿no? para el Tarazona estos 3 puntos y bueno, pues hacer un poco balance y seguir trabajando bien como lo están haciendo hasta ahora, que me parece que es de los ejemplos más claros a seguir del trabajo bien hecho del fútbol español. En este caso, ¿cómo ves tú el mercado invernal? Porque aquí, en esta categoría, sí que pesca mucho equipo de segunda división. Sí, que es cierto que a lo mejor el Tarazona este año, pues el año pasado también, o sea, te quiero decir, al final él terminó mucho mejor de lo que iba en un inicio. Entonces, pues bueno, a lo mejor pueden andar un poco más tapados los futbolistas que a lo mejor en esta segunda parte de la liga pues se destapen. Pero es importante, o sea, que estamos esperando que el Zaragoza de segunda división fiche como agua de mayo, pues evidentemente aquí más. Pero estos mercados, pues a nuestros equipos yo creo que no les favorecen, porque seguramente serán de los más desprotegidos a nivel económico, con lo cual... Pero también luego hay que acertar con los fichajes. Te quiero decir que tú a lo mejor vas, pues el Nastic esta semana que ha bajado 2 o 3 posiciones, que a lo mejor quiere firmar 3 y no te cuajan, o a lo mejor te cuajan muy bien. El año que asciende el Numancia, que lo entrenaba Diego Martínez, que es muy amigo mío,
pues estaban ahí que no terminaban de arrancar, firmaron 4 y ascendieron campeones a Primera Federación y no han vuelto a ascender el Numancia desde entonces. Que los mercados estos son complicados, porque al final hay que cuadrar el fútbol con el perfil de futbolista. Yo escuchaba a Bolo esta semana que decía la Sociedad Deportiva que tenía fichado un lateral derecho, un medio centro, un extremo izquierda, y que había que acertar. Y es que, claro, es que es tan importante acertar en lo futbolístico como en lo personal. Y ya no sé qué ponerte por delante, porque al final, cuando tú manejas un mercado de Primera Federación, pues evidentemente ya se presupone que el futbolista da el nivel. Pero como te mueva el vestuario a mal, es un problema. Lo que pasa es que al final tú como entrenador, que ¿ficháis vosotros o os ficha el director técnico, el director deportivo? A ver, esto es un gran... Yo no he tenido la suerte de tener un director deportivo que me fiche. Ha habido... El Olivar tenía la figura de Paco, pues que al final para mí Paco ha sido mi máximo referente a nivel de fútbol, junto con algún otro, con Emilio Larraz y gente, pero con los que he trabajado, sobre todo al final ha sido con Paco, y no se metía en ese tipo de cosas, ¿no? Y luego ya pues cuando te ibas a fútbol regional, tanto en la Almunia como pues, con el Alcañiz, pues yo la Almunia no sé si ha cambiado o no, me consta que no, que Iván está muy, muy encima de los fichajes y entiendo que Fran también, y en el Alcañiz pues la plantilla la hice entera yo. Pues es que al final yo creo que tiene que ser un poco un consensuado, ¿vale? Porque al final... Luego es muy fácil echarte las culpas de unos a otros si las cosas no van bien. Y si van bien, pues ahí todo el mundo se echa las flores. Yo creo que la figura del director deportivo evidentemente es importante, porque yo creo que es importante y de hecho lo hemos visto en los clubes aragoneses cuando se ha introducido la figura del director deportivo. Pues yo creo que hemos dado un paso adelante en Egea, hemos dado un paso adelante en Teruel, hemos dado un paso adelante en Utebo, hemos dado un paso adelante en el Ebro, en todos los equipos que han introducido esa figura de la dirección deportiva. En Zuera el año pasado yo creo que Nacho hizo un buen trabajo a nivel de... Pero luego evidentemente pues el problema es que el fútbol es muy corto. Entonces los directores deportivos yo creo que tienen que tener un proyecto, tienen que fichar un entrenador y yo creo que tiene que haber un consenso, ¿no? entre ambas partes, decir, pues este sí, este no, porque sí, porque no. Yo creo que tienen que trabajar de la mano y que luego el director deportivo es el que tiene que terminar de cerrar el entrenador, el aspecto más emocional del fichaje y el director deportivo el aspecto más económico, pero trabajando de la mano. Bueno, yo te digo que este fin de semana yo voy a ir cogiendo ya notica de los jóvenes valores de nuestro fútbol en la Aragón Cup, que me toca ponerle voz otro año más. Un placer el volverle a poner la voz a la Aragón Cup y que muchos de esos jugadores que ahora estamos viendo, incluso algunos en primera división, han pasado por ese torneo, como fue el caso de Ibáñez y de muchos otros. O sea, que no os lo perdáis, que las Navidades también van a tener fútbol, otro fútbol. A mí un fútbol que me apasiona porque me lo paso casi igual que los críos que están jugando allí. Pasaré frío, sí, pero me lo pasaré de cojón. Y lo dicho, que disfrutemos todos de estos días, que lo disfrutéis con vuestras familias, con vuestros seres queridos y que nos vemos y nos oímos la jornada que viene ya en el 2026. Dando lo mejor de cada uno de nosotros. Un abrazo a todos. Gracias, feliz año a todos.